Esta clase la dedico a todos los que eligen continuar manteniendo la esperanza, sabiendo que siempre hay una salida, por muy densa que parezca la oscuridad del túnel a nuestro alrededor. Y también se la dedico a los que no quieren aún elegir la esperanza, porque sé que todos en algún momento, si no en esta tierra, en cualquier otro lugar del universo, finalmente vamos a avanzar y vamos a ser victoriosos en aquello para lo cual hemos sido creados. Cuando tenía 20 y pocos años, acudí a una conferencia en la cual algunos escritores y poetas hablaban de su obra, y uno de ellos dijo algo así como que probablemente la poesía no servía para nada. Yo levanté la mano y hablé de una experiencia hacía algún tiempo durante una excursión que hice a un barranco de la isla de Tenerife. Al regresar, alguien me dijo que el camino era subir el barranco y después entrar en una galería que estaba a mano derecha, y al final de esa galería iba a encontrar el pueblo. Y entonces me metí en una galería que no era. Recuerdo que al ir me produjo respeto porque estaba caminando sola en la oscuridad. Bueno, veía la luz al final, pero era un trayecto bastante largo. Pero al regresar, cuando vi que me había equivocado de galería y que el pueblo no estaba allí, pues es mucho más difícil porque ya sabes que estás regresando y que te has perdido, que no has encontrado aquello que estabas buscando. Entonces todo esto evidentemente me produjo incertidumbre y temor, y para vencerlos, para darme fuerza y ánimo y continuar con buen ritmo y con esperanza esa travesía, lo que hice fue empezar a recitar todas las poesías que conseguí recordar en ese momento, que me sabía de memoria. Yo podría no haber tenido ese recurso en mi conciencia. Lo tenía porque desde niña me gustaba mucho la literatura y había elegido poemas bellos de entre los muchos a los cuales había tenido acceso desde pequeña en el colegio y en casa, para aprenderme de memoria los que más me gustaban. Hago este comentario porque es esencial que aprendamos a nutrirnos de belleza, que elijamos conscientemente alimentarnos de música, películas, libros, canciones o lo que quiera que sea nuestro alimento preferido, porque no tiene por qué ser el mismo para todos. Pero lo que sí que es importante es que elijamos aquello que es constructivo y que conscientemente protejamos nuestra conciencia de todo aquello que no lo es. Desde luego que esto, en primer lugar, incluye nuestra propia forma de expresarnos. La belleza que nos hace bien, en primer lugar, es la que nosotros mismos conscientemente podemos elegir crear según aquello de lo que hablamos, cómo lo expresamos y también qué conversaciones elegimos tener o en cuáles elegimos participar y qué lugares frecuentamos, etcétera. Bastantes años más tarde, volví a estar dentro de un túnel oscuro
pero en este caso no era físico, sino era emocional y mental. Lo que yo no sabía en aquel entonces es que ese túnel lo había creado yo misma, por aceptar formas de pensamiento de la conciencia de las masas que no favorecían en nada el que yo pudiera ver mis circunstancias de una manera positiva, y por haber estado no solo nutriéndome de ese tipo de percepciones nada constructivas, sino además habiendo ya entrado en el proceso de yo misma crear ese tipo de sentimientos y pensamientos que no nos ayudan a vibrar de una forma positiva. Cuando hablamos de creencias erróneas de las mentes de las masas, a lo que nos referimos son a todo un conjunto de opiniones, creencias y percepciones de la realidad que millones de personas en este planeta aceptan sin cuestionarse y sin haberse jamás planteado la posibilidad de ponerlas a prueba para ver si eran científicamente demostrables. Una de estas creencias erróneas es la de que la felicidad es un estado pasajero que viene y se va y que está relacionado con las circunstancias externas. Hace algunos años, un grupo de científicos franceses llevaron a cabo un interesante estudio neurológico en el que comprobaron algo que los místicos a lo largo de las eras han sabido, y es que la felicidad puede generarse y mantenerse de una forma voluntaria e interna, sin depender de circunstancias externas. Y precisamente uno de los participantes en este estudio, Mathieu Ricard, explicaba que la gente confunde la felicidad con el placer. El placer sí es algo pasajero, sí depende de lo externo y sí viene y va sin que lo podamos controlar a voluntad. Él ponía el ejemplo de que por mucho que te guste comer chocolate, llega un momento en que si comes mucho ya no puedes más y te hartas, por lo tanto no puedes controlar el nivel de satisfacción que el chocolate te produce. Pero en cambio la felicidad es un estado de ser que es natural e intrínseco al ser humano. Hacernos conscientes de esta diferencia abismal entre lo que es la felicidad y lo que es el placer tiene una tremenda importancia. ¿Por qué? Precisamente porque la felicidad, la paz y el bienestar son los estados de ser naturales para el ser humano y para toda la creación. La humanidad la busca desesperadamente porque sabe en lo más profundo de su ser que no está completa sin ella. Pero aquí la sociedad nos ofrece muchísimos espejismos en los cuales nos atrapa al saber que estamos buscando la felicidad, engañándonos precisamente, ofreciéndonos cosas que dan placer momentáneo, pero que nada tienen que ver con una felicidad profunda y duradera. Así que para poder no solo salir de estados depresivos, sino para no tener jamás que volver a recaer en ellos, vamos a necesitar tener la valentía y la seriedad de examinar profundamente nuestras creencias y qué es lo que estamos asumiendo de lo externo sin haberlo cuestionado. Creencias como, por ejemplo, que necesitamos
a el hombre o la mujer de nuestra vida, entre comillas, para sentirnos felices y realizados y completos. Creencias, por ejemplo, como la de relacionar un empleo bien considerado a nivel social o una remuneración alta con el ser más feliz, lo cual también está demostrado que no es real. Una sociedad que quiere vendernos cosas, lo que nos está queriendo hacer creer es que tener es el verbo que trae la felicidad. Y ya dijo Erich Fromm en su día que la felicidad hay que buscarla en el verbo ser, no en el verbo tener. Justo yo acabo de terminar de leer un artículo en la revista Times que se titula Ricos con éxito y desgraciados, y habla de jóvenes a los que se les ha engañado con esa imagen de que si consiguen un alto nivel de estudio y un puesto de trabajo con muchos ingresos, van a sentirse enormemente bien. Entonces justo este artículo explica con ejemplos prácticos y con estadísticas la enorme cantidad de gente que ha hecho un gran sacrificio para estudiar en universidades que tienes que pagar mucho por la matrícula y muchas de estas personas se pasan después mucho tiempo pagando esas deudas, y cómo después también han tenido que seguir siendo enormemente competitivos para lograr un trabajo y después para mantenerse en esos trabajos, y de pronto se dan cuenta de que están atrapados en un estilo de vida que no les hace felices, pero del cual ya no es tan fácil escapar. Cuentan la paradoja de uno de estos jóvenes que tiene clarísimo que su trabajo lo agobia y no le llena en absoluto, que no es su razón de ser, y en un momento dado le ofrecen algo que le resulta más cercano a su corazón, pero se da cuenta de que tiene miedo de dejar ese empleo en el que gana millones, pero en el que no es feliz. También en mi vida recuerdo un momento muy concreto de esta disyuntiva entre el ser y el tener, y fue cuando cumplí 27 años y justo en ese día vino un amigo a felicitarme y yo estaba cuestionándome mucho mi valía, precisamente por esto que la sociedad te está constantemente proyectando. Entonces recuerdo que le dije, es que no tengo pareja, no tengo unos estudios terminados, no tengo un trabajo fijo, no tengo tal, no tengo cual. Entonces este amigo sonrió y me dijo, en una palabra, eres libre. La clave de la felicidad es descubrir cuál es tu razón de ser, cuál es tu propósito, para qué has sido creado, y cuando lo sabes, ir a por ello con todo tu corazón. Y mientras tanto, mientras aún no lo sabes, fluir con la vida, porque la vida tiene la sabiduría de prepararte para aquello para lo cual has sido creado. Y tomar siempre nuestras decisiones basándonos en lo que deseamos, en lo que soñamos, en lo que nos hace felices, nunca en los miedos. Algo que afecta mucho anímicamente a las personas es esa división también errónea que hace la Matrix, la mente de las masas, entre experiencias buenas y experiencias malas, considerando buenas a las que nos hacen sentir bien y nos dan placer, y considerando negativas a las que nos producen incomodidad, malestar. La excursión de la que les hablé al principio es un ejemplo para mí muy claro de esto. Cuando uno tiene ya cierta edad y miras hacia atrás, te das cuenta que las experiencias verdaderamente buenas son aquellas de las cuales aprendiste algo que más adelante te fue enormemente útil.
En aquella ocasión a mí lo que de verdad me apetecía era pasar algunos días sola en la naturaleza, pero esta idea me producía temor y entonces le propuse a un amigo de mi hermano que era más o menos de mi edad que si quería venir conmigo, pero no le expliqué que a mí lo que de verdad me apetecía era estar sola. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que cuando por fin llegamos a la playa, es una zona que hay que caminar bastante, hay barrancos, es muy bonito. Y por lo general, pues bastante menos frecuentado que playas que están en sitios más accesibles. Y eso era en parte por lo cual yo tenía un cierto temor. Entonces, ¿qué pasó? Pues claro que cuando llegamos a la playa yo me empecé a construir mi casita y él pensaba que íbamos a construir una casita para los dos y yo le dije, no, yo me hago mi casita, tú hazte la tuya. Después yo llevaba naranjas y él decía, mira, para el Cuba Libre. Digo, ¿cómo que Cuba Libre? Yo estoy de excursión, yo estoy en plan aquí sano y de tal, bueno. No había entendimiento porque no se había sido honesto desde el principio con respecto a las motivaciones de cada uno. Para mí aquí hay un símbolo de algo que está totalmente aceptado en esta sociedad sin que nos hagamos conscientes de lo que estamos haciendo, y es que utilicemos a otras personas para tenerlas a nuestro lado, no porque nos apetezca realmente estar con ellas. Esto produce enorme insatisfacción en las relaciones, produce grandes engaños y autoengaños y da pie a que se acepten como honestas y buenas relaciones que en realidad se basan en cosas como el miedo. O sea, tengo miedo de no saber mantenerme, tengo miedo de que la gente me vea solo o sola porque socialmente no está tan bien considerado. Fíjense que los miedos que la sociedad nos hace creer que son una protección, en realidad, como cualquier otro sentimiento, lo que hacen es precipitar justamente aquello a lo que tememos. Y así fue en este caso. Cuando me desperté por la mañana, este amigo se había ido y para mí fue una lección muy interesante. Aquí hay un aprendizaje para mí. Por eso les digo que las experiencias no son ni buenas ni malas, son aprovechadas o no aprovechadas. Y yo esta experiencia de verdad que me enseñó tantísimo, que han pasado tantos años y todavía me sigue siendo útil. Y una de las cosas que aprendí es esa: si tienes ganas de ir al cine sola, vete sola, aunque te dé un poco de vergüenza que la gente te mire o que lo que sea, hazlo. Si te apetece ir de excursión sola y tienes que hacer frente a todos tus miedos, pues hazlo, porque la vida te está preparando para cosas que vendrán después, y en mi caso así ha sido. Y los miedos no son, como alguien ha dicho por ahí, para abrazarlos. Todo lo contrario, la sustancia del miedo nos ha explicado que es gris, pegajosa y apesta. Por lo tanto, no es recomendable abrazar algo con estas características. Los miedos son para despedirlos y para decirles: tú no tienes poder. Si yo quiero ir de excursión, yo voy a ir de excursión y voy a estar protegida. Porque eso sí les digo, si lo que uno hace es un impulso de tu inteligencia superior que te está regalando una experiencia valiosísima para ti, entonces puedes estar segura de que tú vas a estar protegida. Y yo lo estuve, porque de verdad que oportunidades de peligro, como dicen en el fútbol, en esa excursión no me faltaron, pero mi inteligencia superior me estaba haciendo un regalo, una oportunidad de aprender cosas muy útiles. Quiero explicar ahora el título de esta clase. Normalmente enfocamos en las soluciones y no utilizamos palabras que ponen nuestra atención en vibraciones no constructivas. En este caso lo hemos hecho así porque deseábamos facilitar el que personas que pudieran en este momento recibir ayuda a través de una clase como esta la pudieran localizar.
Y la palabra elegir la hemos puesto en el primer lugar porque cualquier cosa que uno se proponga hacer, siempre la actividad que antecede a todo es la de tener la voluntad y el deseo de hacerlo. Con esto hay que ser honesto y realista, tanto si somos nosotros los que estamos atravesando una situación de este tipo, como si nos estamos esforzando por ayudar a alguien que está en esa situación. Es decir, la cuestión es muy simple: querer es poder. Y cuando alguien dice no puedo, lo que está diciendo es no quiero. Precisamente elegí el simbolismo del túnel porque esa era la imagen que me venía a mí en este estado. Me veía en un estado emocional y mental muy oscuro y yo decía, es que me siento que estoy dentro de un túnel, pero también había una parte de mí que afirmaba, yo sé que hay luz al final del túnel. Y esa parte de mí decía también, y yo no me voy a quedar de aquí, yo voy a salir de aquí. Y eso se refleja en el modo en el que recibes la ayuda que se te intenta prestar. No significa que todo lo des por bueno, pero sí que tienes una actitud de apertura a probar algo nuevo, algo diferente a lo que has estado haciendo en los últimos años, porque lo que has estado haciendo en los últimos años es lo que te ha llevado a ese estado. Por lo tanto, empeñarte en seguir pensando y sintiendo de la misma manera y regodearte en todo es una nada tiene sentido y no hay manera y tal, o sea, eso es lo que de ninguna manera va jamás a ayudar a nadie, porque cambiar supone un esfuerzo. Y en este sentido es también útil el simbolismo del túnel, porque fíjense que la única forma de encontrar la salida en un túnel oscuro es mirar hacia la luz. Pensemos que los estados depresivos, al igual que cualquier otra dolencia, lo que nos están indicando es que hay algo que necesitamos cambiar. Entonces, es curioso porque yo a menudo veo en las redes sociales a personas que están pidiendo ayuda porque están en un estado de este tipo y siempre salta alguien con el comentario de no sean irresponsables, alguien que está así lo que tiene que hacer es ir al psicólogo, al médico o al psiquiatra. Entonces yo contesto, basándome en mi propia experiencia y en otras que he estudiado y observado, es la sociedad y en muchas ocasiones los médicos, los psiquiatras y los psicólogos lo que hacen es, en algunos casos, recetar pastillas que nunca curan una depresión. Te pueden tapar los síntomas, pueden aliviarlos. Lo que es poco responsable y poco científico es hacerle creer a la gente que tienes la solución de algo cuando no la tienes. Si no conoces las causas, no puedes ofrecer la solución al problema. Como les digo, se puede a veces paliar momentáneamente algún que otro síntoma, pero también a veces con eso lo que haces es convertir en crónico algo que no está en tu vida para quedarse, está para que te des cuenta de que necesitas iluminar algunas zonas de tus experiencias, iluminar las leyes, conocer las leyes de la vida y aplicarlas para tu beneficio y para tu sanación. Aquí hay dos actitudes que ayudan. Una es la apertura al cambio, el decir, bueno, pues voy a probar. Y la otra es asumir la responsabilidad, decir, voy a probar, pero esto no significa que me creo todo lo que me dicen, ni que continúo haciendo algo que he probado y que no me ha funcionado. Es decir, les pongo el ejemplo, yo fui al psicólogo
yo recibí medicación, me recetaron pastillas, las empecé a tomar, estaba desesperada, digo, algo tengo que hacer, y yo vi que aquello no solamente no me aliviaba, sino que me ponía en un estado donde yo ya ni siquiera podía controlar y asumir responsabilidad. Creo que la actitud científica se basa en eso, comprobar las cosas. Si funcionan, estupendo. Si no funcionan, ¿por qué darlas por buenas? En mi caso, lo que me dio la clave de lo que me estaba ocurriendo y lo que me dio la clave para que no me volviera a ocurrir más fue la luz, la iluminación. Por eso he elegido también el simbolismo del túnel, porque como ha ocurrido tantas veces en este planeta, de la noche oscura del alma salió la mayor luz, porque el tocar fondo y el buscar tan desesperadamente la forma de solucionar esta situación me llevó a estudiar los libros de las enseñanzas de los maestros ascendidos y a encontrar allí las respuestas que tanto necesitaba y que cuando se ponen en práctica y se mantiene uno en ese proceso de seguir aprendiendo y de seguir practicando y de ver cómo funciona y de ver que sí, que funciona, pues avanzas y cambias y se producen cambios. Y llegamos a otra parte del título de esta clase que se refiere a ese temor que se experimenta por parte de los seres queridos que tienen a alguien en una situación de este tipo y a veces, por supuesto, también el temor que siente la persona que se encuentra en esa situación de llegar a tomar una decisión como es la de suicidarse. El temor a que ocurra algo así es lo que hace también que muchas personas elijan presionar tanto con el tema de el que te va a solucionar esto solamente puede ser un médico o un psicólogo o un psiquiatra, que no hay una garantía de que esto sea una protección infalible para que una persona no tome una decisión de este tipo. O sea, lo que quiero decir es que se sabe que hay personas que estando bajo supervisión médica o psiquiátrica han decidido hacer esto y lo han hecho. Entonces, si amamos los hechos científicos, si amamos la ciencia, hay que amar la verdad y hay que ser honestos en nuestra búsqueda de la verdad y no podemos permitir que por miedo estemos diciendo cosas que no podemos avalar con hechos. Las ideas suicidas son también un motivo poderoso para que estudiemos en profundidad las leyes de la vida, porque conociéndolas sabríamos que ese alivio que tan desesperadamente se busca a veces cuando se toma una decisión así, ahí nunca lo vas a encontrar, sino justamente todo lo contrario de lo que estás necesitando. Voy a tratar de explicar esto brevemente. Los seres humanos somos seres complejos, no somos únicamente un cuerpo físico. Si el cuerpo físico fuera el problema, cuando acabas con el cuerpo físico se acabó el problema, pero somos seres también mentales, emocionales, espirituales, es decir, somos seres que estamos operando simultáneamente en 7 vehículos, uno por cada plano de existencia, lo mismo que un astronauta en el espacio tiene un traje espacial y un buzo bajo el agua tiene un traje de submarinista. El ser humano tiene un cuerpo físico en el plano físico, pero también tiene simultáneamente, como les comento, otros vehículos a través de los cuales también está operando con sus emociones, con sus ideas, etc. Entonces, el cuerpo físico tiene múltiples funciones muy interesantes y una de ellas es la de amortiguar
es un amortiguador. Ustedes saben que cuando ustedes le ponen buenos amortiguadores a su coche, esto hace que los que van en ese vehículo no sientan con tanta intensidad los baches, la brusquedad a veces que se produce en los movimientos del coche. Entonces con nuestro vehículo físico pasa exactamente lo mismo. Por lo tanto, una persona que se siente atormentada emocionalmente y mentalmente y queriendo huir de ese tormento, acaba con su cuerpo físico, es decir, toma la decisión de suicidarse, lo que está haciendo es intensificar precisamente aquello de lo que quiere huir, porque al quitarte el cuerpo físico, todas esas sensaciones se vuelven más intensas. Entonces les advierto, no es una buena opción, lo mires por donde lo mires. Mejor, por supuesto, pedir la ayuda antes de tomar una decisión así y mejor, por supuesto, como comentábamos antes, aceptar ayuda. No hay manera, si uno no decide conscientemente que de verdad quiere hacer el esfuerzo que sea necesario para salir de ese túnel, no hay manera de salir de ahí. Si tú no quieres, yo les digo, piensen en el simbolismo también de Teseo perdido en el laberinto del Minotauro. Ariadna le pudo dar un hilo para ayudarlo, pero Ariadna no era su función entrar a sacarlo de allí a rastras. Eso es algo que uno tiene que hacer por sí mismo. Y entonces ahí el simbolismo del héroe tratando de salir de ese laberinto en el que se ha perdido es cada uno de nosotros tratando de salir de nuestra propia creación humana. Y como les digo, la salida siempre está en la luz, siempre está en la iluminación. En una decisión así, transgredimos leyes de la vida y nos complicamos enormemente nuestro futuro. No estoy diciendo con esto que una persona que haya tomado una decisión así, como dicen algunas iglesias, esté condenada. Eso no existe. La vida es misericordiosa y la redención existe absolutamente para cualquier error que hayamos cometido y que podamos cometer. El suicidio nunca es una alternativa que te vaya a traer lo que estás buscando, que es alivio, paz. Ahí no está. Quiero dejar claro que cuando expongo la experiencia que yo he tenido con respecto a la ayuda de profesionales, no estoy diciendo con esto a nadie que no pruebe por ahí. Es decir, yo probé con muchas diferentes opciones que se me presentaban, porque sinceramente, como les digo, tenía un deseo profundo y un compromiso de que quería de verdad salir de donde estaba. Entonces, sí que hay que estar con una apertura de corazón a lo que la vida te envíe, que a veces va a venir en forma de una amiga, a veces va a venir en forma de un buen profesional que sí tiene buenas herramientas con las que te puede ayudar, o incluso a veces puede que encuentres temporalmente un cierto alivio en una medicación que a lo mejor te permite durante algún tiempo aguantar hasta que te veas con más fuerza como para hacer algo más definitivo. Es decir, esto es un camino individual y lo que sí que les digo es, la decisión tienes que tomarla tú, tiene que ser del individuo que está en esa situación. De otra forma no hay manera de que nadie te pueda ayudar si tú no quieres. Y también la responsabilidad debe asumirse, y ahí es donde hay una enorme resistencia por parte del ser humano a aceptar que él mismo es el hacedor de su destino. Es una de las cosas que más frenan a la humanidad, es que le encanta echarle la culpa a todo lo externo.
esa tendencia a buscar las culpas en nuestros padres, en la sociedad, en esto, en lo otro. Entonces, señores, las circunstancias están allá afuera y sabemos que hemos creado un mundo donde hay enormes distorsiones, tal y como hemos estado intentando explicar en esta clase, pero que son creación del ser humano, no son verdaderamente el plan de la creación. Pero una vez que eso está ahí, cada uno de nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de cómo nos posicionamos ante eso, de no contribuir a ese caos y a esa distorsión y a esa discordia de ninguna manera, y a no permitir que eso nos afecte hasta el punto en que no podamos elegir por nosotros mismos por dónde queremos caminar. De la misma manera que cuando nos hacemos una herida, la vida contiene ya en sí misma mecanismos para enviarnos agentes a solucionar esa situación, podemos estar seguros de que en cualquier situación en la que nos encontremos, siempre nuestra inteligencia superior, que siempre está consciente de dónde estamos y de lo que nos está ocurriendo, va a enviarnos ayuda. Depende de nosotros el utilizarla o no. En mi caso vino de muchas formas, pero principalmente gracias a un libro. Eso fue sobre las leyes de la vida. El libro se titula Discursos de la Llama del Maestro Ascendido Saint Germain, o Libro de Oro de Saint Germain. En otros casos, ya les digo, a veces te viene un cierto alivio por una amiga, por un profesional, por un familiar o una canción. Hay gente, hace poco leía un testimonio en YouTube de una persona que decía que en una época de su vida en que estaba también incluso pensando en el suicidio y que estaba pasando una noche oscura del alma, pues una canción que se titula precisamente I Am Light, yo soy luz, fue la que en este caso le dio el impulso para caminar hacia la luz y salir de ahí. Pero hay que abrir el corazón, hay que asumir la responsabilidad, hay que saber, yo me he metido en esto, yo tengo que salir de esto por mi propia fuerza, por mi propia decisión. Y si todo lo que se nos ofrece lo recibimos como si fuéramos una pared donde todo rebota, entonces de verdad que les digo que habrá que esperar por otra oportunidad. Precisamente porque la humanidad y el mundo que hemos creado entre todos están en el estado en que están, hay un gran potencial para el cambio en estos estados que, como les digo, son la alarma mediante la cual nuestro ser nos está diciendo hay algo que tienes que cambiar. Entonces, en ese sentido, es más peligroso, así lo explica la ley espiritual, el estar en un estado de conformismo y de pasividad ante un mundo que evidentemente está lleno de cosas que hay que mejorar, y nosotros como parte de ese mundo también tenemos enorme espacio para la mejora desde el punto de vista de la ley espiritual, que ese es en realidad el estado más triste e infeliz en el que puede estar un individuo. O sea, cuando dice aquí yo no me doy cuenta de que sea posible, deseable ni practicable ninguna mejora ni ningún desenvolvimiento. Entonces tú dices, hermano, ahí sí que te dormiste, pero bien profundo. Si desean profundizar en estas leyes de la vida a las que nos hemos estado refiriendo durante esta clase, les invitamos a visitar este canal y a solicitar enlaces a otros canales que tenemos escribiéndonos a metafísicavidalibre@gmail.com, donde también, si desean hacernos preguntas
o comentarios referentes a este u otros temas relacionados, estaremos felices de contestar dentro de la medida de nuestro conocimiento y capacidad actuales. Les deseo de todo corazón que elijan avanzar y hacerlo siempre en dirección a la luz y a la vida.